Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Desde la Mirada Weisberg. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. A la hora que nos vean, que sea grato para ustedes escucharnos. Y si bien, como lo han notado en estos días, Miriam siempre nos trae temas que nos dejan pensando por un rato. ¿Y cuál sería el objetivo de pensar? Pues crearnos ideas más sustentadas para tomar decisiones que nos convengan a todos. Maquiavelo decía que todo el mundo puede experimentar lo que aparenta ser, pero pocos pueden ver lo que realmente eres. Y pues eso es a base de las ideas que nos vamos formando de las cosas. Por eso el día de hoy Miriam nos va a hablar de ideología. La ideología. Yo tengo mucho tiempo escuchando hablar de ideología. La ideología de izquierda sobre todo. En este preciso momento me cae el 20 de que la Ciudad de México, desde que se convirtió en la Ciudad de México y dejó de ser el Distrito Federal, pero sí todavía desde antes. Bueno, cuando Cuauhtémoc Cárdenas tomó la primera gobernatura de esta ciudad fue gobernada por lo que llaman la izquierda. Y sigue siendo gobernada por la izquierda. Y yo me pregunto si en estos 22 años que lleva gobernada por la izquierda la Ciudad de México, verdaderamente ha habido cambios tan radicales de esta ciudad con respecto a otras ciudades del país gobernados por la no sé qué derecha, como la llamen, porque yo no noto ninguna diferencia. El abuso es el mismo, la enfermedad de poder es la misma, y la inercia y pasividad del mexicano es la misma en el chilango de la Ciudad de México que en los habitantes de Nayarit, de Tamaulipas o de Yucatán. Bueno, esto es un comentario al margen. Se habla mucho de la ideología de la izquierda. Y yo quisiera saber, Dani, ¿tú qué entiendes por izquierda? La verdad así no sabría decirlo. No sabes lo que es la izquierda. No. ¿Y tienes un concepto de lo que es la ideología, cuando hablan de ideología? Es como tener un pensamiento que no puedes, ¿cómo le diré? Es como que seguir ese pensamiento o tratar de hacer ese pensamiento. Algo así, ¿Cómo aterrizarlo? ¿Y para ti? Pues sí, yo creo que me quedo con lo que dijo Dani ahorita, es un pensamiento, aunque no sé bien qué sea la ideología de izquierda, creo que tanto en secundaria, preparatoria nos enseñan este tipo de bandos, diría yo, pero que realmente no nos queda muy claro qué hace uno o qué hace otro, ni de dónde vinieron ese tipo de términos. Y en cuanto a la ideología, pues también estoy de acuerdo con Dani, es un pensamiento, es un conjunto de ideas que engloban a un ser y de ahí también a manera colectiva a una sociedad. Muy bien. Pues, si nos damos cuenta, yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, de que más del 50% de nuestro padrón electoral, que quiere decir las personas que pueden votar, no tienen ni idea de lo que significa ideología, y que cuando les dicen hay que votar por López Obrador porque él es de su ideología es la izquierda, no saben ni siquiera qué le están hablando y a lo mejor piense que el señor escribe con la zurda. Entonces, por si acaso, me tomo la libertad primero, y lo voy a leer para no equivocarme, busqué qué quiere decir ideología. Según lo que encontré, la ideología en las ciencias sociales es un conjunto normativo, y cuando digo normativo quiere decir conjunto de normas, de reglas del juego, de manera de hacer, de emociones, ideas y creencias colectivas. Colectivas quiere decir de la colectividad, de una sociedad, de una comunidad, que son compatibles entre sí y están referidas a la conducta humana, que postulan la manera o modo de actuar
sobre la realidad que esa colectividad está viviendo, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o bien de sistemas o subsistemas específicos de esa sociedad que podrían ser económico, que podría ser social, que podría ser científico, tecnológico, cultural, religioso, moral, y que está vinculado obviamente con el bien común. Procurar el bien común de todos esos elementos humanos que conforman esa sociedad, esa comunidad, ese entorno social. Y respecto a una ideología política, se vincula en algunos momentos con el término doctrina, porque a veces se confunde y se cree que es lo mismo una doctrina que una ideología, y no necesariamente. Se considera que la ideología es una doctrina política, y entonces me tomé la libertad también de ver qué se entiende por doctrina. Y según lo que encontré, se entiende por doctrina a un conjunto global, global quiere decir totalmente integrado de todo, de concepciones teóricas que se enseñan como si fueran verdaderas. Casi podríamos decir que casi la doctrina se asemeja a un dogma. El dogma es un acto de fe, ¿verdad? Es decir, yo como dogma ni cuestiono ni pregunto, creo, punto. La doctrina es una teoría que por el hecho de que se afirma que como teoría se da ya por verdadera, aunque no lo sea. Y que obviamente puede tener como consecuencia una, ¿cómo se diría?, dimensión ideológica. Y entonces hablaremos de la ideología de izquierda. La izquierda política es un segmento del espectro político que defiende, en una palabra diríamos, la igualdad social. Así para acabar pronto. Pero entrando un poco en lo que es la izquierda, la ideología de izquierda, de la que tantos presumen y la que tan poco aplican, me tomo la libertad de hablar un poco de cómo nace la izquierda, sus antecedentes, etc. El término de izquierda nace a raíz de un evento que tuvo lugar una vez que se logró la Revolución Francesa. Cuando se logra la Revolución Francesa, se crea una asamblea legislativa que la manera en que estaba físicamente establecida era como un medio círculo, en donde estaba sentado el presidente en el centro, tenía un grupo de parlamentarios, legisladores de la izquierda y otros del lado derecho. Y entonces resulta que una vez que se constituye esta Asamblea Nacional Constituyente, una de las propuestas que se hicieron fueron, el presidente propuso que una vez que se tomara cualquier acuerdo ante una iniciativa o que se votara, se le diera al monarca la posibilidad de veto, es decir, que se le informara de todas las decisiones tomadas en esa Asamblea Constituyente al monarca que aún existía en Francia. Y entonces resulta que los diputados, o bueno, los legisladores que estaban sentados a la izquierda de este señor presidente, dijeron de ninguna manera. El tener que darle la autoridad, la posibilidad de veto sobre lo que se decide aquí, creo que no era monarca, era presidente ya. Es como que si no hubiera tenido triunfo la revolución. Seguiremos dependiendo de una autoridad superior y entonces no habría la igualdad y la libertad y la protección que se debería tener en una república. Entonces la izquierda estuvo en contra, mientras que la derecha, la gente que estaba sentada a la derecha de este señor presidente, dijo, no, sí, estoy de acuerdo en que nos vayamos y que se le informe a las autoridades superiores de lo que estamos haciendo y que en un momento dado, si no le parezca, que tenga la posibilidad de vetarla.
Y entonces, a raíz de esto, fue como el término de izquierda quedó asociado a opciones políticas que propugnan por un cambio, tanto social como político, a favor de los pobres. A favor, yo no usaré el término pobre porque el señor López Obrador ya lo desgastó tanto que ya perdió valor, pero llamémosle de la gente con menos recursos, las personas más frágiles, las personas más débiles. Y al mismo tiempo indignarse esta gente de izquierda o esta ideología de izquierda ante la exclusión social. Exclusión quiere decir dejar de lado, quitar, ¿sí? Y también inconformarse con toda forma de injusticia y considerar una aberración la desigualdad social. O sea, todo este rollo, en dos palabras, es: todos somos iguales. Iguales en cuanto a derechos, a obligaciones y oportunidades. Si queremos en una frase definir lo que es la izquierda, eso es la izquierda. La posibilidad de vernos a todos como iguales. Y entonces se sostiene, según lo que estudié, que la ideología de izquierda está a favor de políticas en beneficio de la sociedad en su totalidad, mientras que lo que se cree es que la derecha se basa en el individualismo. Es decir, la izquierda, que podríamos considerarlo como un sinónimo de socialismo, considera a la sociedad sobre el individuo, mientras que la derecha podríamos decir que considera al individuo por encima de la sociedad. Y entonces, hablando de esto, también me lleva a lo que López Obrador ha insistido en la austeridad. Porque el señor López Obrador ha insistido que el ser de izquierda significa ser austero. Y tiene mucha razón. Pero debe ser austero el gobierno. La austeridad en la izquierda se refiere a la austeridad del gobierno. Quiere decir a que los recursos económicos que el gobierno de izquierda obtiene, tanto del pago de los impuestos que la sociedad está ofreciendo por los ingresos que tiene, etcétera, etcétera, hagan uso en la forma más correcta el gasto público en una forma austera, que es lo contrario, lo contrario, se me dan las palabras, lo contrario a lo suntuoso, al derroche. Y esa palabra la distingo porque si bien la austeridad debe ser para los que gobiernan con los recursos que no son de los que gobiernan, sino de los que somos gobernados, esos recursos deben utilizarse en la forma más austera, discreta y correcta posible para evitar adeudarse, para evitar sobre todo tener deudas y déficit hacia el entorno interno y externo, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de la austeridad frente al derroche, se está hablando de la austeridad del gobierno, del gasto público, no de que los pertenecientes a la sociedad que conformamos una sociedad de izquierda debamos vivir en forma austera. No, el hombre, el ser humano, no importa la ideología que lo reine, que se le imponga, puede vivir en la medida que sus recursos se lo permitan, como se le dé la gana, siempre y cuando, como lo dijeron a raíz de la famosa casa de Houston del hijito, se obtengan esos recursos en forma honesta, se obtengan no jodiendo, y perdón que lo diga así, al vecino o haciendo tranza. Como alguien decía, el que no tranza no avanza. Bueno, entonces la austeridad es del gobierno, no de los gobernados.
Y el derroche es lo que debe evitar el gobierno. Y aquí sí hago un acento del derroche que nuestro gobierno de la 4T ha hecho con nuestros recursos. Porque no estoy hablando de los famosos programas sociales que se vale que sean, aunque el objetivo con el que lo hace no sea realmente tan sano. Es decir, él no lo hace porque quiera a los viejitos, él lo hace porque quiere el voto de los viejitos, ¿sí? Bueno, pero el derroche que ha hecho simplemente al convocar a una consulta popular irracional, ilegal y anticonstitucional para detener la construcción del aeropuerto de Texcoco, fue un derroche pentonto de recursos que se pudieron haber utilizado en cosas, simplemente terminar ese aeropuerto, que en vez de pagar la penalización de los contratos que ya estaban firmados y que por no cumplirse se les tenían que pagar. Derroche es pretender hacer una nueva refinería, Dos Bocas, sin tener una planeación correcta, sin tener una información de estudio de ecológico correcto, simplemente porque así le nació. Y ya no seguiré al respecto porque de eso se trata. La austeridad es del gobierno y no del Señor, y no de mí, y no de Erika, y por supuesto no de Daniel. Y al respecto, se van a reír, yo sé que se van a reír, porque aquí donde me ven así tan formalita, bueno, formalita jamás, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que soy una persona que me interesó en todo. Y así como me interesa saber de política y me interesa saber de tradición y de judaísmo, etcétera, me interesa saber de la farándula y me interesa saber de las cosas más banales, superficiales del mundo. Entonces yo leo la revista Hola cada semana. Y muy seguido veo el canal Hola TV, donde se habla de moda, donde se habla de firmas, de marcas. Y escuchando al señor López Obrador, porque me lo imponen en las mañaneras cuando veo los noticieros, y hablando de moda y hablando de austeridad, ¿ustedes se han fijado en la ropa del señor López Obrador? Porque el saco o chamarra o abrigo que traía antier, cuando estaba defendiendo la casa del hijo, y cuando, ya hablaremos después, atacando lo que son las relaciones internacionales, traía un abrigo que se los juro que no lo compró en Suburbia, ciertamente no en el Tianguis Grano de Oro. Ese abrigo o se lo trajeron de Italia o se lo hicieron a modo el sastre, o si acaso en el Palacio de Hierro. Entonces que no me venga este señor a decir a mí que debo traer un par de zapatos y que debo comer arroz y frijoles, cuando además ayer, día de la Candelaria, no sé si lo viste Dani, no sé si lo viste Erika, un video, el señor comiendo sus tamales de chipilín y de no sé qué otra madre, cuando yo me pregunto si la mayoría de la gente de Ciudad de Nezahualcóyotl le alcanza para comerse un tamal de chipilín. Entonces, ¿con qué cara él obliga al pueblo de México a ser austero cuando él mismo no lo es? Y ya para acabar con las buenas casualidades que siempre me acompañan, me llega un artículo de Ricardo Rocha donde describe renglón por renglón lo que le cuesta al pueblo mexicano que el señor haya decidido vivir en Palacio Nacional. Ya no digan la luz, el agua. Tiene 143 empleados, entre los que hacen labores administrativos que pertenecen al gobierno, como camareras, están remodelando la limpieza de los pasillos, la limpieza de los candelabros porque son de cristal cortado. Eso cuesta. Eso no hay en Los Pinos. En Los Pinos son minimalistas. Y el señor presume de austeridad, por favor. Entonces, como que seamos un poco más pensantes y no nos dejemos llevar, porque el Señor está diciendo lo que nos gustaría decir a los que les duele lo que tienen.
Y me estoy acordando ahorita, cuando estoy pensando en la relación que hay de toda esa gente que sigue creyendo en López Obrador, votando por la 4T, etcétera, lo que dijo Xóchitl Gálvez, que supongo que todos saben, es una senadora del PAN, que para mí tiene todos mis respetos porque sus antecedentes son indígenas, y ella ha logrado lo que muchos quisieran, pero por huevones no lo hacen, me perdonan. Y ella dijo que la relación de los que votan por López Obrador y que siguen votando e incrementando su popularidad, la relación entre esa gente y López Obrador es como de un matrimonio. Es decir, hay amor. Y entonces cuando hay amor en la pareja, hay amor entre dos, en este caso López Obrador y su grupo, que lo sigue, se permite, se acepta y se condesciende con una serie de fallas del otro, pues porque hay amor. Simplemente que lo quieren a López Obrador. Bueno, el mismo Leo Zuckerman ayer dijo que él no duda de la honestidad y del modo austero de vivir de López Obrador. Y entonces Xóchitl Gálvez dice que así como en la pareja hay amor y viven más o menos hasta que se acabe el amor. Bueno, espero que ese romance entre todos los que han votado por López Obrador y López Obrador termine en el 2024 y se empiece un nuevo romance con líderes que verdaderamente se comprometan y tengan un romance con el país. Y pasará. Yo eso es lo que pienso, y pasará. Porque ahorita que nos estás mostrando toda esta parte de las ideologías de izquierda y derecha, pensaba yo, bueno, ¿cómo es que una persona de preparatoria podría entender esto? Y justo pensaba en una relación entre madre y padre, ¿no? Suponiendo que tú tengas 17 años y que tu mamá te diga, no nos alcanza el dinero, vas a tener que trabajar para poder dar tu parte a la casa, y que entonces digas, ok, voy a trabajar, voy a poner dinero, voy a aportar al hogar, y que tú estés trabajando y des todo tu dinero, tus ahorros a la casa, y que de repente tu papá se lo gaste en caguamas, o que de repente tu mamá se lo gaste en un nuevo teléfono, y digas tú, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto, no? Es una manera como de lo macro a lo micro, pensando en ideologías y en la manera en la que se utiliza nuestro dinero, y que siempre ha sido algo que ha sucedido muchas veces. No sé si a ustedes les pase, pero yo en mi pueblito de Coacalco, donde vivía antes, había personas que en sus casas utilizaban las paredes para poner vota por tal partido, ¿no? Vota por ellos, di sí al partido tal. Y toda su casa durante todo ese tiempo estaba pintada del color del partido, etcétera. Llegaba otro partido de oposición o de izquierda o derecha, y ahí veías la casa, no sé si te ha pasado, Dani, pero ahí veías la casa pintada, ahora no del partido al cual apoyaban, sino a otro. Vota por este partido. Y bueno, hasta nosotros mismos nos pasa. Estamos chiquitos y queremos un chocolate, pero sabes que tu mamá no te lo va a dar porque se viene la comida, entonces mejor vas y se lo pides a tu padre porque sabes que te lo va a dar. O te aguantas o aprendes a negociar. Entonces creo que esto es algo que ha sucedido siempre y va a suceder en estos senadores que parece que aman a nuestro presidente. Sin embargo, tristemente se van a vender al mejor postor. Es que mejor no puedo ser explicado. Lo pusiste perfecto. Pero no los senadores, son los que votan. Porque ahí voy a lo de los senadores. Claro. Los senadores y los diputados y los partidos políticos ahora están hablando muchísimo primero de la famosa revocación de mandato y el derroche de dinero que se va a hacer. Ahora sí, perdón, pero tengo que decirla, es una pendejada, pero bueno, sea pues. Pero hablando de los políticos, perdón, hablando de los políticos y hablando de lo que acabas de decir, realmente nuestros senadores, los diputados, los partidos políticos, en algún momento ustedes han oído
que digan, mi estado necesita esto o lo otro, necesita carreteras, necesita un nuevas hospital de escuelas, especialidades, necesita poner al día 250 escuelas rurales. No. Los políticos, como lo describió un periodista que solo sé que se llama Federico, no me acuerdo del apellido, dijo, la política está conspirando contra la economía. Atañe tanto al gobierno como a la oposición, que empiezan a decidir no en función de un sentido de responsabilidad hacia el pueblo, sino de una oportunidad política. Es decir, todo está relacionado con el voto. Y créanme, eso no es nada más en México. Lo que están viviendo ahorita en Estados Unidos es verdaderamente triste, porque lo que sí o no critican a Biden está relacionado con que va a haber elecciones en noviembre, de medio término. Y entonces la discusión es, la está regando porque es vieja, porque está senil, porque es débil, y entonces ya van a perder los demócratas y van a ganar los republicanos. Todo es en función del voto, todo es en función del poder, todo es en función del poder político, y la humanidad, como lo he dicho tantas veces y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, valemos un puro cacahuate. Como lo dije cuando hablé de los migrantes, no valemos ni papel higiénico. Ni un limón. Ni un limón. No, pues ahora ¿cuál? Ahora ya. Un kilo de limón vale más que una hora de sueldo mínimo. O sea, sí. ¿En dónde estamos? Sí. Bueno. Y entonces, aprovechando que ya estoy criticando, como si nunca lo hubiera dicho, hablando de la falta de comprensión, de la falta de compromiso, también voy a hablar de la falta de conocimiento. ¿Se acuerdan que en una de las pláticas dije que se le debería hacer estudios psicométricos, además de ver el currículum de cada uno? Porque no puede ser que llegue un señor a la presidencia de la República con esa ignorancia de lo que significa gobernar y de lo que significa relacionarse con otros países, con lo que está pasando ahorita con lo de sus nombramientos diplomáticos. Bueno, verdaderamente yo, que soy licenciada en Relaciones Internacionales, que fui diplomática mexicana en la India, digo, bueno, esto no puede ser, lo estoy viendo y no lo creo. O sea, el señor, de repente yo creo que alguien le sopló, la doctrina Estrada, la doctrina Estrada. ¿Y eso qué es? La doctrina Estrada, que es un producto mexicano, consiste en el respeto que cada país debe tener hacia la soberanía y la política interna de otro país. Y este señor mencionó la doctrina Estrada cuando invitó a Evo Morales y a Maduro a su toma de posesión el 1 de diciembre del 2018, porque dijo que de acuerdo a la doctrina Estrada, él no tenía por qué intervenir ni opinar con respecto al gobierno que regía ni a Venezuela ni a Bolivia. Bueno, y de repente se pasa la doctrina Estrada por el arco del triunfo y se atreve en una mañanera, como si fuera a leer un pasquín. No sé si saben lo que es un pasquín, pero es un periodiquillo de cuarta, ¿sí? A acusar a la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, así, dice, pues, ¿qué se cree? La Santa Inquisición, porque no aceptó al querido embajador que pretendía López Obrador mandar a Panamá, porque está acusado por más de 8 mujeres de acoso. Y entonces este señor, con la mano en la cintura, primero descalifica porque es mujer, la ministra, la Santa Inquisición, y segundo se mete a opinar sobre lo que un representante de un gobierno amigo, además, porque Panamá y México tienen relaciones desde que terminó la conquista, por Dios.
y se atreve a opinar en esa forma y todavía siguen en las mañaneras. Y eso es, a mí verdaderamente me saca de quicio, es una sensación de impotencia cada vez que entonces le cambio el canal de Hola TV. Ahí por lo menos me van a hablar de que Nirvana Rihanna, ¿cómo se llama? Rihanna va a tener un bebé, bueno, por lo menos va a tener un bebé, cara, en vez de oír este imbécil, faltarle el respeto al gobierno de Panamá y faltarle el respeto a los mexicanos, claro. Caray. Claro. Entonces, prepárense, escuchen, estudien, entérense, para que nuestro país deje de hacer el ridículo delante de otros, cuando nos ha costado tanto trabajo llegar a ser un ejemplo a seguir, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. No en balde es que hemos tenido firmados más de, creo que son 43 tratados de libre comercio. Somos el segundo país en el mundo que tiene tratados de libre comercio firmados. Y si fuéramos una porquería de país, otros países no querrían firmar un tratado de libre comercio con nosotros. Y entonces, demontres. Demontres. Eso es una expresión española. Demontres, tío. Yo crecí con españoles, hasta aprendí a rezar el Padre Nuestro. Pues, hablando de ideologías, Marx decía que no hay peor guerra que la que no se intenta. Así que en este momento, digo, llamo a la gratitud porque es para mí un honor estar con ustedes, un gusto, y que esto enriquezca nuestros, pues tanto nuestros pensamientos, nuestras propias ideologías, y que también enriquezca en sus casas, en vuestras casas, que también allá estén felices y que esto sirva para que iniciemos una revolución intelectual, por el amor de Dios, donde mientras muchos hablan, que el silencio sea esa manera de revolución para todos. Bueno, pues no sé si tengan algo más que comentar antes de terminar. Apenas estaba oyendo que un escuadrón especial de Estados Unidos mató a un líder de los ISIS. El ISIS. El ISIS, claro. Híjole, me viste el primero molde. El ISIS es un movimiento terrorista islámico, fundamentalista, yihadista. Explicaré cada palabra. La palabra yihad, según la mayoría de nuestros periodistas que se creen que saben, dicen que yihad quiere decir guerra santa. No es cierto. La palabra yihad quiere decir esfuerzo. Y en el Corán, la palabra yihad se refiere al esfuerzo que todo musulmán debe hacer para cumplir con las leyes de Alá, que es el Dios de los musulmanes, que también se les llama mahometanos, porque su profeta Mahoma fue el que trajo y distribuyó, digamos, difundió la fe de Alá entre la gente que lo rodeaba. Entonces resulta que cuando existió Mahoma, que fue cuando nació el Islam, que fue en el siglo VII después de Cristo, la idea era híjole, se me fue ahorita el término, era como un reinado, híjole, no lo tengo aquí porque de veras el Alzheimer cada vez me pega más duro, pero era como una forma de gobernar en donde se iba a reproducir en este momento la manera en que se gobernaban los musulmanes con un líder que sería, en ese momento era Mahoma, y que impondrían, pero de una forma fundamentalista, el yihad. Por eso es que se llaman yihadistas fundamentalistas, porque estos fundamentalistas le agregan a lo que se dice en el Corán de cumplir con lo que dice Alá, se le agrega, ellos se lo agregan, y si no lo hacen, eres un hereje y mereces morir.
Y entonces el ISIS es un movimiento también hegemónico, quiere decir que quiere imponer su voluntad y su deseo y su poder en lo que se llama el Levante, que sería el Medio Oriente y algunos países que lo rodean. El ISIS nace en el 2014 y, como les digo, es un movimiento musulmán islamista que desea imponer la manera en que vivían los musulmanes en el siglo VII y que, según tengo entendido, son sunitas. Ya les había yo explicado, y si no lo repito, que hay diferentes sectas en el Islam, y hay grupos sunitas y grupos chiitas, así como hay evangelistas, y hay luteranos y hay católicos en la fe cristiana. Entonces hay una lucha de poder entre chiitas y sunitas. El ISIS es sunita, pero además dista más allá porque también lucha contra los talibanes de Afganistán, que también son sunitas, pero el deseo de apoderarse de la situación y de imponer su poder va más allá de toda moderación, llamémoslo así, y entonces empezaron en una forma muy bestial, animal, porque mandaban, videos para mostrar su fuerza, por ejemplo, de que habían atrapado o tenían de rehén a un europeo y delante de las cámaras lo degollaban para demostrar su fuerza. Es más, el ISIS atrajo a muchísimos jóvenes europeos que se sentían frustrados y que sentían que debían apoyar a este movimiento que se llama de liberación islámica, en español el ISIS, y el ISIS asentó su poder, digamos, en una parte de Siria y en una parte de Irak. Precisamente el ISIS se volvió como un pretexto para que pudieran intervenir en Siria, en la guerra civil que hay en Siria desde hace más de 8 años, entre lo que es el gobierno y los rebeldes. Y entonces ahí sí se unieron, por un lado Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, y por el otro lado Rusia y Turquía, que además armaron al grupo de los kurdos en esa zona para terminar con el ISIS. Pero siguió habiendo un núcleo, una célula de poder del ISIS en Siria. Y resulta que ayer parece ser que, como una estrategia de los Estados Unidos, como para demostrarle a Rusia, a ver, espérate, güey, no soy tan débil como crees, y entonces hubo este acto, digamos, de guerrilla o de asalto, y mataron al supremo líder, a uno de los líderes más importantes del ISIS. Ese es el ISIS. Ay, Dios, qué complicado. A mí me haces que me lata el corazón, porque a pesar de que esto sucedió y sigue sucediendo desde quién sabe qué siglo, no sé desde cuándo los seres humanos hemos decidido continuar una pelea por alguien que ya no está presente, pero que se hace presente a través de esas ideologías que dejó implantadas. Me gustaría utilizar esta reflexión y este análisis completo que nos acabas de regalar, Miriam, respecto a un TED Talk, a una conferencia que dio Jorge Drexler, en la que dice en una de sus canciones, él es cantautor, y dice: yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y en esta canción él dice una frase que a mí me llega mucho, que es: vale más una vida que un trozo de tela triste. Así que, bueno, se lo voy a dejar ahí en las descripciones para que vayan y chequen ese video también. Y que nada, pues que la paz rija sobre nuestros corazones antes que cualquier otra ideología. Y que recordemos que todos somos hermanos. Sí. Todos. Aquí estamos, ¿no? El ejemplo perfecto. Yo, como una persona bajo la conciencia nahuaca, como Miriam, como judía, no sé... ¿Usted es católico? ¿Apostólico y romano?
Católico más que nada. Católicos, somos 3 ideologías diferentes que tenemos diferentes costumbres y pensamientos, pero que trabajamos en cariño. La esencia es la misma. Así la esencia es la misma. Creemos o no en un ser supremo y le podemos poner el nombre que sea. Sí. Conozco a un señor que me decía que su hijo le preguntó, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es Dios? Y dijo, tú puedes ponerle una lata de duraznos. Lo que importa es la conducta, la esencia, el respeto y el amor al prójimo. One more time, una vez más, insisto, el amor no daña y además es gratis, como lo dijiste. Y si aprendiéramos a amar más que a cuestionar, las cosas estarían mejor. Gracias, que tengan un buen día y nos vemos dentro de 3 días. Suscríbanse, nos vemos en el próximo programa de Desde la Mirada Weisberg y es un gusto compartir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego nos vemos.